El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. Mi nombre es Nidia Ruth Velázquez Lema. Nací en el municipio de Andes el 22 de agosto de 1967. Soy miembro de una familia muy numerosa. Nosotros éramos 10 hermanos. Vivimos acá en el municipio de Andes. Mis primeros 5 años vivíamos en el barrio San Luis. En ese tiempo ya sentía yo una curiosidad muy grande por la escritura. Tenía mucha curiosidad de saber qué significaban esos símbolos y esos signos que habían a veces en los negocios o en las revistas a las que uno tenía acceso. Me interesé mucho por esta parte y antes de cumplir los 5 años había logrado descifrar esos signos, había logrado aprender a leer, incluso sin que mi mamá se diera cuenta de que ya lo hacía. Yo ya tenía ese conocimiento de la lectura y de la escritura. A veces pienso que uno no aprende, sino que recuerda, porque realmente en esa parte, por ejemplo, yo no tuve esa oportunidad de tener como una maestra o una maestra que me enseñara esas primeras letras. Fue a fuerza de ver cómo mi mamá les enseñaba a los hermanos, que aprendí a descifrar los signos y aprendí a leer y a escribir en esos primeros 5 años. A la edad de 5 años ya nos fuimos para Betania. Yo hice en Betania la primaria y el bachillerato. Estudié en el colegio de allá. Allá aprendí mucho. En Betania pasé los años de pronto más difíciles y más productivos de mi vida. Difíciles porque fueron parte de mi adolescencia. Difíciles porque fue un descubrimiento de mi ser interior. Entonces todavía uno no sabía qué le deparaba el destino, había todo era muy incierto. Entonces fue muy difícil. Precisamente en ese tiempo que dediqué más que todo a la lectura y a la escritura, fue que nació este librito que se llama Poemas para dormir bajo el agua. En este libro está condensado todas esas vivencias mías, toda esa experiencia interior de ese tiempo que yo vivía allá en Betania, que salió hace 2 años a la luz pública. Dediqué mi mayor tiempo de vida a leer. Me gustaba mucho meterme en las historias, esconderme de pronto en las historias. Para mí la vida no era fácil. De todas maneras, nosotros éramos hijos de un policía, vivía con un salario que era poco ingreso pues para una familia tan numerosa. Tocaba mirar cómo defenderse uno en la vida, cómo progresar. Tenía muchas aspiraciones en ese momento, tenía necesidad de salir adelante, tenía la necesidad de buscar un futuro mejor, no tanto para mí, sino para mi familia, para mis hermanos, para mi mamá, para los de la casa. Por eso dediqué mucho tiempo de mi vida al estudio, me consagré mucho como a la lectura y a esto, a trabajar cada día, a ser mejor cada día. Durante la época del colegio ya escribía y había ganado algunos concursos de poesía. Tenía anhelos muy grandes de pasar a la universidad, pero en ese tiempo la gente no iba a la universidad. En ese tiempo era muy complicado porque la universidad por una parte era muy costosa y por otra parte pues había que ir hasta la ciudad a estudiar. Desde un principio en mi casa me dijeron que eso no se podía, que no soñara con eso porque eso era algo ilógico, que ellos no tenían con qué mantenerme en Medellín y ellos tenían toda la razón, eso era cierto. Éramos muchos, vivíamos en una casa muy pequeña, no había sino el ingreso de mi papá. Era muy complicado pues decir que me iban a sostener a mí en Medellín en una universidad. Igual yo me rebelé como contra esto, yo le dije que así pues me tocara vivir donde me tocara, así fuera en la terminal de transporte, debajo de un puente, como fuera, yo me iba a ir a estudiar.
Escogí español y literatura porque me gusta mucho la literatura, tanto para leerla como para escribirla. Entonces me decidí pues, por esa opción. En ese momento no pensaba en ser profesora, pensaba solamente en escribir. Terminé en 1986 el bachillerato y antes de terminar el bachillerato, como 3 o 4 meses antes, ya había pasado a la universidad. Eso fue un problema grande en la casa porque igual le generó mucha angustia y yo estaba decidida a irme de todas maneras. Yo dije, me voy porque yo no me quiero quedar acá, yo no quiero ser una simple bachiller, yo quiero continuar estudiando. Yo veía que tenía capacidades para estudiar, para hacer la universidad. Cuando me fui para Medellín, a mí me tocó pues vivir una experiencia difícil porque nosotros económicamente estábamos mal y sin embargo pues logré llegar allá, logré sostenerme. Mi papá y mi mamá me ayudaron mucho. Ellos me mandaban pues una cajita con mercado cada 8 días, cada 15 días. Yo vivía en un apartamentico muy humilde, muy humilde. Y pues sí, tocó igual aguantar hambre, sufrir necesidades, pasar todo lo que un estudiante yo creo que del estrato de uno tiene que pasar, pero a mí eso no me importaba. A mí no me importaba, por ejemplo, llegar al colegio, a la universidad y no haber desayunado, o no tener para almorzar, o no tener para un tinto, o tenerme que ir a pie, o prestar los libros en la biblioteca porque no tenía con qué comprarlos. Para mí eso era indiferente, yo igual, mi meta era terminar la universidad. Me sentí muy orgullosa cuando mi familia fue a mis grados de la universidad. Eso para mí fue un orgullo muy grande, porque mis hermanos, por ejemplo, entendieron que se podía, y ellos son mayores que yo tengo 4 hermanos mayores, y empezaron a estudiar. Apenas iban como en segundo, una hermana ya se había casado, que es Doris, y ya después de ver que se podía, arrancaron a estudiar. En este momento Doris es licenciada, Doris Velázquez, está trabajando en Tapartó, mi hermano es abogado, tengo otra hermana que también es abogada, y yo pienso que les di mucho impulso como con esta demostración que les hice, y yo me siento orgullosa por eso. Ya después de que terminé la universidad, empecé a trabajar en Andes. Andes ha sido pues el pueblo mío, no solamente donde nací, sino donde me he hecho como profesional. Comencé a trabajar en Santa Rita como profesora de español. El trabajo de docente me ha gustado mucho. De docente tengo unas experiencias muy bonitas con los estudiantes. Yo fui docente en Santa Rita inicialmente en el 95, después fui docente en el Juan de Dios Uribe en el nocturno, estuve allá varios años, después fui a San Peruchito y en San Peruchito se me dio algún día por presentarme al concurso para rectores, aunque no sabía si realmente yo quería ser rectora, pero me gustaba mucho la academia. Me gustaban mucho las jornadas pedagógicas, estudiar, estar actualizada, hacer mis talleres con los estudiantes, hacer clases diferentes. Entonces yo pensé que yo sería buena rectora si me presentara un concurso y lo pasara, y lo pasé. Me tocó pues entonces ir a Yarumal. En Yarumal estuve en el corregimiento de Cedeño durante 1 año y medio, pero yo quería volver porque yo sentía que mi vida estaba acá, que Andes es mi pueblo. Acá yo me siento muy bien, está mi familia, y mi familia me hacía mucha falta, la gente de acá me hacía mucha falta, la tierra me hacía mucha falta, entonces pedí un traslado y me lo dieron, gracias a Dios. Siento que me ha ido bien, tengo un buen respaldo por parte de mi equipo de docentes, por parte de mis estudiantes, los quiero mucho, es un corregimiento muy bonito para trabajar, estoy en Santa Rita. Cada día que pasa uno siente una gratificación muy grande y una gratitud muy grande por esta gente con la que uno tiene que trabajar, con la que uno trabaja, y el trabajo se vuelve algo bonito. Uno ve que todos los días uno puede hacer algo útil por las personas, algo bonito por la gente, a mí eso me llena de mucha alegría. Yo escribí muchas poesías, miles de poesías, pero a mí no me importaba pues coleccionarlas, ni publicarlas, ni pensé nunca que iba a ser un libro, ni nada de esas cosas, sino que simplemente yo escribía, porque como les comenté ahorita, para mí la adolescencia no fue fácil. Yo pensaba que yo estaba perdida en este mundo, que este mundo no era para mí, que a mí no me correspondía estar acá. Pues son cosas que se dieron por la misma situación de pronto de cultura, de economía, en esa época de la adolescencia, que ahora ya entiendo pues mejor, pero que en ese tiempo no entendía. Entonces eso hizo que yo pensara
que yo no era de este mundo, que me quería ir, que me tenía que ir, que me tenía que ir de alguna manera. Pensé incluso, consideré muchas veces la posibilidad del suicidio. De hecho, lo intenté, pues lo reconozco ahora. Y con todas esas angustias y esas depresiones que me daban tan tremendas en esa época, fue que nació el libro Poemas para dormir bajo el agua. Esas poesías yo no las guardaba nunca. Yo simplemente escribía y tiraba todos los días. Pero una mujer allá en Betania, ella es juez, ella ya se jubiló, ella se llama la doctora Oleida Martínez Ruiz. A ella le gustó esa poesía y ella coleccionó algunas cositas de ahí. Las publicó en este libro que tenemos por acá que se llama Poetas del Citará. Salieron en algunos otros, en revistas, periódicos, que ella manejaba como juez. Y ella fue la de la idea de publicar el libro Poemas para dormir bajo el agua. Cuando ella me dijo que lo hiciéramos, yo no tenía nada, yo había botado todo porque realmente no me parecía que fuera una poesía que le fuera a servir a nadie, porque era muy depresiva, porque era muy triste, porque era dolorosa. Entonces yo pensaba que solamente a mí me había servido porque de hecho a mí me ayudó a hacer como una catarsis, a hacer como un encuentro interior, pero yo pensaba que esa poesía a nadie le iba a servir por triste. Y yo no quería pues publicarla, yo rechacé mucho la idea de publicarla, pero ella insistió en que debíamos hacerlo porque a ella le parecía que ahí había algo literario, valioso. Y así fue como yo permití pues que se publicara. Ayudé pues a la publicación, estuve con ella en ese trabajo de seleccionar los poemas, de organizarlos, de hacer todo el diseño del libro y efectivamente pues lo sacamos como al aire. En algunas oportunidades participé en varios concursos de poesía departamental y obtuve el primer puesto. Yo obtuve el primer puesto con un poema que se llama Alfa y Omega. No era posible retornar a la orilla, temer al vacío, romper la carta, en silencio dar media vuelta y caminar pisando las lágrimas. Caía. No era posible llegar de nuevo, meter la llave en la cerradura y recibir el abrazo, la sonrisa irónica del dolor y la soledad que siempre me esperan en casa. Caía. Este corazón ya no quería estallar en mil pedazos. Si esto fuera un sueño, si despertara, mantendría mi cuerpo alejado de los abismos. Pero el enorme fondo oscuro era interminable y los días giraban alrededor cual remolino. Era vacío absoluto, era nada, era el encuentro conmigo, con mi verdad. Y caía. Todos los días caía irremediablemente desde mi nacimiento. Salió este librito, Poemas para dormir bajo el agua, hace 2 años. Hicimos un lanzamiento en Medellín. Me acompañó gente muy linda, muy especial, solo amigos, solo gente que le gusta realmente la literatura. Acá en Andes también hicimos la presentación del libro. Agradezco en ese entonces la colaboración de Inés Elvira Ochoa, de Jefferson Ramírez, que me colaboró también con toda la logística y lo que el evento pues económicamente requería, cuando eso él era el secretario de Educación Municipal. Agradecerle pues a toda la gente que estuvieron todos mis compañeros de Santa Rita. Ahí estuve, un público muy bonito, estuvo toda mi familia, mi hija, mi nieta. Bueno, que de eso no les he hablado, de mi familia. Tengo una familia muy hermosa, constituida por Maribel Castro, mi hija. Ella es docente en este momento, docente de preescolar. Y Luciana, que es la nietecita, la hija de ella. Esa es mi familia. Ellos también estuvieron en ese lanzamiento del libro. Tanto la lectura como la escritura son 2 herramientas indispensables en el desarrollo intelectual y también sentimental, emocional y del ser humano. Cuando uno lee, uno se hace mejor ser humano. Yo siento eso, que mientras más lee uno se va haciendo mejor ser humano, más sensible, más humano. Y el hecho de la lectura hace que uno se escriba, hace que uno tenga que escribir. Yo pienso que no hay una cosa sin la otra. Yo pienso que no hay una persona que escriba que no haya leído, no puede existir. Tiene uno que haber leído para poder escribir. Y es necesario porque uno se desahoga. En el caso mío, por ejemplo, que escribo solamente cuando estoy triste, entonces uno se desahoga con la literatura, no tanto como para uno mostrarle al mundo, yo soy escritor, porque eso es lo de menos. Yo, por ejemplo, no me considero escritora en ningún momento,
simplemente utilicé la herramienta de la escritura para desahogar una cantidad de cosas que tenía por dentro y que me sirvieron para sobrevivir, pero no me enorgullece decir que, o ni me nace decir yo soy escritora, y cuando lo dicen no lo siento como que sea cierto. Escribir es importante porque uno se reencuentra, uno cuando escribe uno se está encontrando por dentro, está justificando como cosas o encontrando razones, o buscando cuál es la realidad, cuál es la esencia de uno. Es una búsqueda de conocerse uno mismo. Mire que inicialmente uno escribe de uno para uno, y después cuando ya uno avanza y madura, evoluciona, ya uno escribe, ya uno no piensa tanto en uno, ya uno piensa en cosas más generales, más universales. Ya uno universaliza, digamos, que la escritura, ya no está centrado en uno, que es algo como, yo pienso que es, por ejemplo, en el caso mío, eso fue por ser algo de esta escritura fue de cuando yo era muy joven. Yo la escribí entre los 12 años y, digamos, los 24. Estaba muy apenas buscando como las verdades de este mundo, apenas como encontrando caminos, buscando mi verdad, que fue muy complicado y muy difícil, porque dicen que uno debe conocerse, pero cuando uno se conoce a veces uno no se gusta, y entonces es problemático. Pero bueno, entonces yo pienso que escribir es una terapia en el caso mío, y para otras personas, por ejemplo, que son más felices, hombre, también que motiven a otras personas a hacerlo y a pensar como ellas piensan. Es mostrar el pensamiento, es mostrar nuestra esencia, lo que somos, cómo pensamos, es dejar huella, el punto exacto en que nos enfrentamos el yo derrotado con mi casa fría, el yo agobiado con mi casa indiferente, el yo solitario con mi casa desolada. Es ahí donde el mundo acaba, es ahí donde el vacío florece con pétalos de hastío y desencanto. Es la imposibilidad de una conjugación válida que justifique el miedo de perder la desposesión de todo. AUPAN, la televisión de los andinos.